nosotros que se comenzó el programa, ¿verdad? Hablando del día sí, no, del día de San Valentín. Entonces nosotros investigamos de dónde proviene la historia de por qué San Valentín se toma como un día para la amistad, el amor, cosas importantes que tocan el corazón. En el año 270, Marco Aurelio dictó un decreto donde prohibía el matrimonio de los jóvenes. Esa prohibición del matrimonio de los jóvenes era producto de que decía él que los jóvenes que iban a la guerra y se casaban perdían el interés por la guerra, y que pensando, ¿verdad?, en los amoríos, en su mujer, perdía actividad en la batalla. Eso creó un maremoto emocional en Roma. Entonces, dicen los historiadores, los investigadores, que un obispo llamado Valentín iba a las cárceles y allí casaba jóvenes. También lo hacía en lugares a escondidas, casaba jóvenes. Entonces eso se interpretó como una mala práctica o una deslealtad al emperador. Inclusive se dice que San Valentín fue a una cárcel, encontró la hija de un hombre de poder y que la muchacha no podía ver, y que él sanó a esa muchacha. Se dice mucho que le regaló un San Valentín. Este es tu San Valentín, y que casualmente él estaba enamorado de ella. En esa época no era prohibido el casamiento. Entonces, pasaron los años. En esa época el paganismo era que estaba en boga, porque la iglesia no estaba autorizada, era prohibido el cristianismo. Cuando llega el 380 de esa era, el emperador Constantino se convierte al cristianismo. Pero aún así seguía el paganismo controlando el Estado. Entonces el Papa que llega en esa época, en el 392, entonces oficializó el cristianismo y se excluyó lo que era el paganismo. No era obligatorio, ¿verdad?, el cristianismo, pero sí era prácticamente necesario. Había que practicarse ya el cristianismo. Entonces, en el 494, otro papa oficializa el 14 de febrero, por la fecha de que fue ejecutado Valentín. Entonces, en el 494, entonces se oficializa el 14 de febrero como día de San Valentín. Eso ya era obligatorio. Todos los años la Iglesia Católica celebraba misas, se hacían eucaristías, se hacían un sinnúmero de actividades en la iglesia. Pero en el 1969, el padre Juan Pablo II, el Papa, entonces le quitó a la iglesia la obligatoriedad de celebrarse ese día como el día obligatorio, donde se hacían misas, se hacían encuentros. No era obligatorio, aunque algunas iglesias siguieron la tradición de seguir con el 14 de febrero como día de San Valentín. Entonces ese día, en memoria a ese Valentín, claro, eso se ha tomado como una mitología, porque en esa época existían 10, la Biblia recoge 10 nombres de 10 Valentín, y sobre algunos de ellos, sobre 3 de ellos, se hacen diferentes tipos de especulaciones. Entonces no hay nada concreto que establezca que realmente esa sea una historia o sea una mitología
de que ese Valentín, ese cura, ese sacerdote, ese obispo existió. Pero si eso está recogido en la Biblia y en la historia de los seguidores de lo que es la religión. Pero lo más importante de ese día es que independientemente de que de esa realidad o no, ese día el mundo entero lo ha tomado como un día especial. Por ejemplo, en nuestro país, fíjate cómo Félix Vidal llega hoy con una funda de buenos caramelos color rosa para decirnos feliz día de San Valentín. Y un beso, señores, un beso en un día como hoy a su amada, a su mujer, a su novia, eso llega al alma. Y una copita que usted se dé con su novia, o con su amiga, o con su amigo. Es decir, hoy un día de hoy es un día especial para usted votar, ¿verdad? Muchas veces hasta volver a reencontrarse con seres que usted ya se ha alejado por diferentes razones, choques frontales y enemistades. Un día como hoy es un día maravilloso para usted encontrarse con su familia, para usted encontrarse con sus amigos, para usted reconciliarse con su amada. Entonces nosotros hoy le damos un abrazo fraternal, no solamente a nuestros amigos, a nuestra familia, sino a todo el mundo, que quisiéramos que hoy los dolores, esa enemistad, esos odios, esos rencores se alejen y vamos a darnos un abrazo y pensar en el Creador, que si el Creador nos hizo, ¿verdad?, debemos seguirle sus pasos y entendemos nosotros que el día 14 de febrero es un día especial para usted reencontrarse con todo el ser humano que usted ama y el que usted ve allá y también quiere amar, acérquese y déle un abrazo, un apretón de mano. Odalys, como ya no se usan las cartas por correo, tenemos la modernidad del WhatsApp y los mensajes de Messenger. Usted puede escribir lo que su corazón le inspire, si no quiere decirlo con palabras, ¿verdad? Por una llamada. Muchas tarjetitas, doctor, hemos recibido, ¿verdad?, de amigos y de amigas conocidas que en un día como hoy se han tomado un minuto para desear un feliz día del amor, un feliz día de la amistad. Y quiero aprovechar para saludar a un buen amigo, Oelmi Sánchez López. Ese es mi amigo. Felicidades, siempre como amigo, ¿verdad? Nos saludamos y compartimos, aunque sea por llamada, pero un día como hoy quiero felicitarlo y decirle que mi amistad hacia él es sincera. Eso Oelmi, también va es extensivo de nosotros hacia Oelmi, que siempre nos escucha, y Oelmi es un colaborador de este programa. Sí, él está atento, sí, él siempre está mandando, siempre aporta Oelmi, cosas interesantes al programa. Así es. Bien, el tema de San Valentín, tal y como lo aborda el hermano Odalys, bueno, surge no así tan romántico si uno lo ve a San Valentín, porque San Valentín fue sacrificado por el emperador Marco Aurelio Claudio II, le decían el gótico. La razón básica para esto es que este señor, antes de ser emperador, fue un militar de muchos éxitos. Venció a los alemanes, venció a tribus rebeldes que querían obviamente invadir el imperio romano, y cuando llega a ser emperador, en el 268 al 270, tuvo un periodo muy corto, él llegó a entender que Roma necesitaba hombres dedicados al ejército y que un hombre casado dejaba de pensar en el ejército para pensar en su mujer. Entonces prohibió el matrimonio de los jóvenes, y hay que entender que un joven en Roma no era un tajalán como hoy, y un joven era Doctor, el que empezaba y se colocaba lo que los romanos llamaban la toga viril. Cuando a esos muchachitos le empezaban las primeras barbitas, le ponían una toga. Ya usted es un hombre, coño. Eso era. Y las muchachas de 12 a 15 años en Roma ya estaban casándose. Eso no era como
como hoy. Que Eso- nosotros- Hay eso una friendo y ley que comiendo. castiga eso, doctor. Sí, Si se sí. casan a los O 12 sea, años, ese hombre abusador esa va preso. era la realidad. Entonces, esos muchachitos que le salían las barbas y que hacían los esponsales era el tipo de compromiso que hacía la familia y que especialmente la familia paterna consentía. El muchachito podía no conocer a la muchacha, pero se comprometía con ella y le ponía un anillo y se lo ponía en el dedo anular. ¿Por qué en el dedo anular? Porque en el dedo anular al corazón hay un nervio. Y entonces por eso es que el anillo se colocaba ahí, porque había una teoría de que ese nervio conectaba el dedo con el corazón. Entonces yo le pongo ese anillito ahí y le sobo el dedo y ella se emociona. Esa era la tradición. Entonces, este sacerdote que era médico antes de ser sacerdote, era médico, él empezó a casar a los jóvenes sin que el emperador lo supiera. Pero el emperador tenía inteligencia, tarde o temprano lo iba a saber, y le dio la oportunidad de que se retractara, lo llevó ante el prefecto de Roma, pero el hombre dijo que no, que el emperador era un abusador, impidiendo el matrimonio de los jóvenes, y los siguió casando. Él los casaba con ese y el emperador lo casó, pero no Con Z. Lo casó con Z, lo mató. 2 siglos después, a San Valentín lo declaran, lo canonizan la Iglesia Católica. O sea, es una persona que obviamente se colocó del lado del amor. Porque ¿qué hubiese sido la sociedad de ese entonces si la juventud no hubiese tenido la oportunidad de casarse? Porque ¿para quién es se extingue la sí, humanidad. el matrimonio en Roma obviamente era una ceremonia que no era igual que la nuestra. Es más, la gente que más iba a los matrimonios era la gente vaga, porque la gente vaga tenía tiempo para ir a esos festines y convertirse en testigo. No habían oficiales del Estado Civil, eso fue una invención de la Edad Media. Bastaba la ceremonia que se hacía en la casa y luego la ceremonia que se hacía en la casa donde iban a vivir, y este tipo de ceremonia las presidía San Valentín. Mira, tú sabes que hablando de esa parte ahí, de la prohibición de ese emperador, lo mismo sucedió prácticamente posteriormente con la iglesia, con el asunto de los sacerdotes y el celibato. Ah, sí, eso pero ahí hay una razón que es económica, económica. Una razón económica, pero la hubo. Sí, claro. Pero mira, Valentín se coló dentro de los santos sin hacer ningún milagro. Sí, porque El milagro de casar a los soldados. No, el milagro de la niña. No, ¿De espérate. El milagro de la niña ciega. Lo que ocurre con San Valentín, bueno, lo que pasa es que la historia la escriben en determinados momentos quienes tienen poder, atendiendo a múltiples razones. San Valentín era médico. Sí. Entonces a ti te genera la confusión y la duda de si San Valentín cura como sacerdote o si cura como médico. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero curó, de que curó. Curó. Porque la Iglesia Católica exige un milagro Sí. para Por lo canonizar. menos uno. Por lo menos un milagro. Y que ese milagro se documente. Pero recuerden que en ese tiempo la Iglesia Católica apenas tenía casi 200 años de ser lo que es, porque la Iglesia era perseguida por el Estado, y es con Constantino que la Iglesia surge ya como la Iglesia oficial de Roma. O sea que nada, no sabemos si hizo o si no hizo los milagros, pero siendo médico, como dije ahorita, se confunde Sí. la calidad de médico y la de sacerdote. ¿Y el papel que jugó con los soldados, Valentín, doctor? Bueno, que los casaba doña Inma. Sí, lo casaban, era prohibido y él Sí. se tomó el atrevimiento de... Por eso es que se dice que es el sacerdote del amor. Porque imagínese casarlo, hacerle la ceremonia, y usted entonces ya casado tenía menos valor para el ejército. Sí. Tenía menos valor. Pablo decía que el soltero sirve a Dios, pero que el casado se ocupa de la mujer.
Mira, hablando Pablo- de, tú metías, Pablo, mira, en la Biblia hay un pasaje de los Corintios, donde Pablo le envió una carta a los Corintios cuando había esa rebatiña. Señor, si ustedes quieren conocer lo que es el amor, En Corintios 13. léanse esa epístola El amor todo lo sufre. Oye, eso te engranoja. Tenemos- Alci, cuando tú quería lees, hacer una lees llamada. esa parte de Corintios. Sí, es un poema, Eso es un poema al amor, un poema libre, porque nosotros hemos hablado de la poesía libre en este tiempo y nos hemos olvidado que en el pasado habían verdaderos poemas que no estaban sujetos a la métrica y que por lo tanto eran poemas libres, como ese de Corintios, de Pablo, dedicado al amor, y el propio Cantar de los Cantares de Salomón, que era dedicado a su amada, que se entiende que era la Sunamita, la muchacha de Sunán, que atendió a David, el padre de Salomón, en la etapa última de su vida, y que le daba esos famosos masajes que rejuvenecían al rey. Pero el rey ya estaba en una condición que no podía hacerse esposo de la Sunamita, pero a Salomón le gustaba la muchacha. Y se dice que a quien él le dedica ese poema es precisamente a esa muchacha que durante tanto tiempo atendió a David. Doctor, vamos a invitar a los amigos oyentes que si se inspiran y desean enviar un saludo especial a alguien que se sientan atraído o a una buena amiga, aquí tenemos la línea disponible, ¿no? Si es el 809-524-4907, que nosotros vamos a permitir que de manera pública usted pueda enviar ese mensaje en el transcurso del programa. Especialmente si es una persona de él, para que no vaya aquí tampoco a venir Vaya. tirando un cuerno en el Vaya, aire, vaya, porque vaya. entonces sería Está un bien, lío. excelente. Sería un lío. No creo que se anime, porque usted sabe que esa parte es secreta. No, yo sé, Es una secreta. doña Emma, es mejor prevenir. Sí, exacto. Doctor, me mueve a su Sí. piscancia usted. Vamos a pasar con el comentario de doña Emma. Sí, bueno.